precisamente un poquito en ese video, yo lo que intentaba pues era explicar cómo a partir de Carlos Salinas, ¿no? Y de la apuesta neoliberal, que bueno, empezó desde un sexenio antes, pero bueno, ahí fue cuando ya fue desde el inicio y de lleno, ¿no? Y de ahí para adelante hasta apenas, ¿no? O sea, hasta Peña Nieto, que fue esta serie de políticas que se instrumentaron, que se encargaron de deshacer, o sea, de deshacer todo el entramado público, ¿no? Y pues lo que buscaban era, y ahí va lo que tú mencionabas ahorita que yo mencioné a José Ángel Gurría, ¿no? Esta idea neoliberal, ¿no? Que en la teoría se escucha muy bonito para algunos y puede convencer a muchos incautos, que es, entre más libre sea la regulación del mercado, pues mejor atención va a haber y todas las empresas van a funcionar muy bien, ¿no? Y de ahí parte, de esa falsa premisa, parte el neoliberalismo como ideología, pero también como agenda política, ¿no? Claro. Y realmente, ¿qué es lo que sucede? O sea, ya en los hechos. Pues una vez que un gobierno decide, bueno, vamos a nosotros a hacernos para atrás y que se regule libremente, lo que pasa es que se abre la puerta al abuso y al saqueo, ¿no? Ahí en ese video yo lo que mencionaba es que a partir de Salinas, que es cuando se empiezan a privatizar, ¿no? Las entonces empresas estatales, pues literalmente ahí se formó la nueva oligarquía mexicana, que es la que hoy impulsa a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y ahí yo daba un dato, ¿no? Como cuando empezó el sexenio de Salinas, había solamente una familia que figuraba en el listado que publica la revista Forbes año con año, de las familias más ricas del mundo. Para cuando termina su sexenio Salinas, en esa lista figuran 24 familias mexicanas. Obviamente, eso no se debió a un proceso de increíble crecimiento económico generalizado para todas las familias de México y esas 24 lograron hacerse además multimillonarias. Claro que no. Lo que pasó es que más bien esas familias fueron quienes se beneficiaron, de esas privatizaciones, ¿no? Y bueno, otra cosa por ahí, muchos dicen, y es que también desde ahí parte el neoliberalismo, ¿no? De esas falsas premisas. Si lo administra el gobierno o si es público, eso es igual a pérdidas, es improductivo, está mal, hay que deshacernos de ello, ¿no? Y entonces que lo agarren los privados, que lo van a hacer muy bien y la ciudadanía se va a beneficiar porque van a tener buenos servicios. Pero ¿cuál es la realidad, no? La realidad es que, yo creo que es muy absurdo creer que la eficiencia es inherente a una esfera de la vida social, ¿no? O sea, que si es público es igual a eficiente y si es o ineficiente y si es privado es igual a eficiente o al revés, ¿no? O sea, no, por supuesto que puede haber ineficiencia en cualquiera de los dos rubros. Puede haber corrupción en cualquiera de los dos rubros, ¿no? Claro. Y ojo, claro, estas empresas públicas sí tenían corrupción, muchas de ellas, sobre todo promovidas por los sindicatos, que eran sindicatos charros, que no representaban los intereses de los trabajadores, entonces había ahí mucha corrupción. Muchas no estaban al nivel o capacidad de producción que podían alcanzar a tener, ¿no? Pero yo creo que eso no es excusa suficiente para decir, entonces regálaselas a unas cuantas familias, que ellos sí las van a hacer productivas y que todo lo que generen a partir de ello va a ser para ellos y ya, ¿no? Y una cosa más, la falsedad de que la ciudadanía se va a beneficiar de esa transacción porque ahora va a recibir mejores servicios, ¿no? Ahora Telmex, el día que llame, ese día van a instalarle la línea, ¿no? O esta cosa, esta idea.
Pero ahí, ¿qué pasa? Y eso es bien importante. Pues cuando esos servicios, y sobre todo cuando servicios que son estratégicos para el funcionamiento de una sociedad, se van al privado, al sector privado únicamente, entonces ya no son derechos a los que todos los ciudadanos pueden acceder, porque son derechos consagrados en la Constitución, etcétera. No, se vuelven en un servicio de lujo, se vuelven en una mercancía que solo pocos pueden pagar. Y que si hay ciudadanos que por su condición de pobreza no lo pueden pagar, pues se quedan sin él, se quedan sin el servicio, ¿no? Ese es el gran daño que hace esta privatización, ¿no? De las empresas públicas y sobre todo de, de los servicios estratégicos, ¿no? Claro, no, y como tú lo comentas, realmente hay muchos sectores que entre comillas no están privatizados, pero sí lo están, simplemente la educación, ¿no? O sea, ¿cuántas universidades se han dejado de construir hasta ahora? Claro. ¿Y qué pasaba? O sea, si había, no, es que el gobierno sí da el servicio de educación. Ah, pero puede ser que no alcanza, según no alcanza para construir universidades. Y entonces necesitamos a los privados. Y esos privados empiezan a hacer universidades, pero ahí viene la parte, como dice Ale, del abuso, ¿no? Colegiaturas altas, colegiaturas a las cuales no todos pueden acceder. El servicio también no siempre representa el mejor. También, pues, es una realidad, ¿no? Yo creo que si analizamos, y hay muchas calificadoras que lo dicen, la UNAM es de las mejores de Latinoamérica. No dicen la Ibero, no dicen el TEC de Monterrey. Sigue siendo la UNAM, y las escuelas públicas, las universidades públicas son las que tienen mejor calificación y son públicas, no privadas. ¿Y qué pasa también en el servicio de salud? También hay una privatización. ¿Por qué? Porque el servicio público de salud lo dejan caer, medio lo atienden. ¿Cuántos nos ha pasado que no vas al IMSS, no vas al Seguro Social, porque sabes que vas a tener una pésima atención? Entonces terminas yendo a una situación privada, ¿no? Ya sea más cara o no tan cara, pero terminas atendiendo tu problema de salud lo terminas atendiendo en el sector privado. Entonces, hay muchos sectores que, entre comillas, no están privatizados, pero sí lo están. Y esto, pues, afortunadamente, empieza a cambiar un poco. Se han construido más hospitales, se han construido más universidades. Entonces, pues, poco a poco también empezamos a sacudirnos ese yugo de la privatización. Y aparte, siempre luego estas empresas que según eran privadas, siempre terminaban siendo rescatadas. O sea, era peor, porque aparte de que no hacían bien las cosas, el gobierno tarde o temprano terminaba solucionando el problema o rescatándolos. ¿No, mi buen Isma? Sí, así lo hizo López Portillo con la nacionalización de la banca, que fue en el, creo, diciembre del 82 o algo así, o en el 81, que a punta de batallones de militares tomaron bancos y un día amaneció todo militarizado, ¿no? Y después vino Carlos Salinas y los vendió a precio regalado, ¿no? Y después vino Cedillo y los fraudes que ellos mismos cometieron los rescataron con el Fobaproa. Bueno, pero sí, como yo en este título de conservadores contra liberales, porque normalmente han sido históricamente conservadores contra liberales, no liberales contra conservadores, porque los conservadores normalmente no duermen, siempre están 24/7 viendo de qué forma ganan cancha, y a veces uno lo agarran acá en la chocha, en la baba por aquí, durmiendo, y de cuando menos nos damos cuenta, pues ya nos ganaron, ¿no? Es por eso que insistían que debemos ubicar bien quiénes son y cuál es su corriente y qué es lo que podemos esperar de ellos, ¿no? Lo que decían ahorita, por ejemplo, lo de la banca, ¿no? También lo del sector salud, cómo están a punto de quebrar al ICEMIM en el Estado de México. Espero que la maestra lo rescate, pero bueno. Claro. Estuvieron a punto de quebrar al IMSS, al ISSSTE,
para privatizarlos. El rescate carretero también el rescate carretero, la privatización de los ingenios azucareros, no, o sea, vendieron todos estos hijos de su madre, porque también pareciera que neoliberal es sinónimo de mal gobierno. Bueno, pudiera ser una forma de interpretación, si bueno, yo soy neoliberal y yo de llegar al gobierno voy a privatizar porque el gobierno es mal administrador, o sea, yo soy mal administrador, entonces tengo que darle a un privado que lo haga bien por mí. O sea, bueno, razonamientos, ¿no? Que de pronto uno pudiera tener, pero que a la hora de votar la gente no los ubica. Entonces yo creo que sí habría que haber una especie de campaña o una difusión más grande, porque a veces veo que, por ejemplo, Morena en sus círculos de estudio o en esta organización Paralela en Libertad o esta fundación de formación de cuadros políticos como que están muy acotados y no salen. Y es cuando necesitamos pues voces jóvenes, ¿verdad, Le? Para opinar y comentar. Incluso, fíjate que también estaba viendo algo interesante. Los jóvenes no están metidos en esto casi. Estaba viendo las estadísticas de quiénes son los que siguen en las redes sociales, los medios informativos en redes, y gente en su mayoría son hombres, y en el caso de las mujeres, son mujeres ya de 30, 35, 40 años para arriba. No hay jóvenes. Entonces, pues ahí tienes una labor muy importante de jalar a gente joven como tú, Alejandro. Sí, claro. Sí, yo creo que además no es fortuito, ¿no? Yo creo que finalmente, pues somos quienes crecimos durante este oscuro periodo neoliberal, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que no es fortuito, ¿no? Que no seamos los principales que estemos ahí. Pero, digo, afortunadamente yo creo que sí hay bastantes, ¿no? Que sí están enterados, que están conscientes y que sobre todo también se dan cuenta de las cosas que hoy sí se están haciendo distintas, ¿no? O sea, de esta, ahora sí, inversión justo en todo el tema público, ¿no? Esta inversión pública que durante estos años, en donde, pues bueno, yo y mis coetáneos, pues crecimos, ¿no? O sea, éramos niños, a lo mejor no estuvimos nosotros en ese momento muy conscientes, pero que en toda esa época en que nos tocó crecer, se cortó completamente con esa inversión pública, ¿no? Algo que mencionaba ahorita Paco, ¿no? Sobre la educación, algo bien importante, incluso la UNAM, ¿no? Decimos, bueno, ahí está la UNAM, ¿no? Y pues de ahí también se la sacaban estos presidentes que impulsaron las políticas neoliberales, como decir, bueno, pues con la UNAM basta, y claramente no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la UNAM también tiene un límite en su matrícula, de modo que, a ver, ¿cuál es el requisito que pone la UNAM para que te pueda dar la educación, ¿no? Es un examen, es un examen de admisión, ¿no? Que ahí los neoliberales estarían muy contentos porque dicen, muy bien, está muy bien, que pasen los que sí se prepararon, ¿no? Que ahí habría toda otra discusión que dar, ¿no? Porque obviamente hay condiciones de desigualdad previas. Pero bueno, digamos que está así y los neoliberales se ponen muy felices porque dicen, muy bien, porque van a pasar a la UNAM los que sí se prepararon para poder recibir una educación universitaria. Pues resulta que tampoco, ¿no? Porque si la UNAM en una carrera, pongamos medicina, tiene capacidad para 100 espacios y aplicaron en esa ocasión 10,000 personas que querían estudiar medicina y de esas 10,000 aprobaron el examen 8,000. Sí, exactamente. Solamente 100 van a quedar porque solamente 100 pueden estar en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué hace la UNAM? Ordena los exámenes, ¿no? Por la calificación mayor obtenida, así en orden descendente, y cuenta los primeros 100 lugares y dice, pues hasta aquí, ¿no? Claro. Aunque todos los demás también pasaron el requisito, ¿no? Del examen de admisión. Entonces, pues por supuesto, imagínense todos esos 7,000 y pico estudiantes, pues ¿qué pasa con ellos, no? O
sea, ¿qué pasa con ellos? Eso es lo que no veían los presidentes que decidieron bajar la inversión para la educación pública y que decidieron no construir más universidades, ¿no? ¿Qué pasó con todos ellos, no? Pues probablemente el no haber estudiado una carrera universitaria les quitó probabilidades, ¿no?, de desarrollarse en un montón de profesiones posibles, ¿no? Y probablemente hasta un porcentaje de ellos pues acabaron dedicándose a pues incluso temas delictivos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o a otras cosas. Exacto. Entonces ahí la importancia de que no podemos dejar la inversión pública de lado. Y lo mismo aplica, digo, a mí me gusta mucho el ejemplo de la educación porque me parece que es muy ilustrativo, pero obviamente lo mismo e incluso más acuciante, pues cuando hablamos de la salud, ¿no? O sea, de la salud de la gente. No puede ser que no se invierta y no se ponga atención y no se priorice que haya una infraestructura pública para atender la salud, ¿no? Y que no dependas de que tengas el recurso, porque la verdad es que muchos no lo tienen, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente, o sea, el tema es, y de nuevo, ¿no?, estos dos proyectos. Obviamente, los que quieren seguir privatizando todo, porque quieren que el gobierno nada más administre algunos recursos o ni siquiera, ¿no? Que contrate a gente y les pague para eso con el recurso de todos, o sea, que sean gerentes, es lo que quieren, que los presidentes sean gerentes y que con el recurso de la nación contraten a empresas para que hagan lo suyo, ¿no? En cambio, la otra apuesta, pues es gobernar un país, es dirigir un país y es encaminarse a la soberanía, ¿no? Porque un peligro muy grande que tiene lo otro, pues es que dependes también de variaciones del mercado mundial, ¿no? Si le dejas la energía a puros privados, y si hay una guerra en Ucrania, por ejemplo, y de repente se disparan los precios de la luz, etcétera, tal, pues a lo mejor se vuelve impagable aquí la luz, si no hay una empresa estatal que te garantice la luz, ¿no? Entonces, ese también es el riesgo. Perfecto, muy bien. Creo que me dejé ir mucho, perdón. No, es que está bien lo que comentas, porque precisamente lo que por ahí se nos fue. Porque se cayó un momento la señal. Ya nos jugó aquí una. ¿Qué haces, Paco? Que estás tirando hasta mi señal. Que se está acabando la pila de la no, sí, coréctala. Sí, José Ángel Gurría es el teórico de la dependencia, y precisamente ellos, el neoliberalismo y estos globalistas, lo que quieren es que seamos dependientes, así dependientes de cualquier empresa, ¿no? Como tienes para la luz, exacto, para los alimentos, ni se diga, ¿no? Sí. Para todo lo que es el sector comunicaciones y transportes, todo privatizado. Todo. Para el sector salud, privatizado, ¿no? Diversión, privatizado. Sector educativo, todo privatizado. Y obviamente todo eso que privatizan, pues son los mismos políticos los que pescan los negocios. Por ejemplo, aquí en el Valle de Toluca tiene cerca de 40 años que no se construye una sola prepa pública de la universidad. Una sola, fue la última, fue la prepa 5 por ahí en los años 80. Y ya. Y nada más. Y qué casualidad, a partir de ahí surgieron infinidad de preparatorias privadas, claro, de políticos locales, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué onda, no? Sí, digo, y ya ni hablemos de las clásicas, ¿no? Pero muchas preparatorias, universidades que están llenando el espacio que debían de ser de las universidades públicas, y además con otra cosa, con un problema de orientación educativa, en donde les están diciendo, a ver, ¿cuántas universidades hay de comunicación, carrera de comunicación hay en las privadas aquí, en Toluca? ¿Unas 20? ¿20 que den comunicación? Más o menos. Pues sí, ¿cuántos egresan? No sé, varios cientos a cada año, ¿no? Cientos.
¿Y cuántos espacios de comunicación se generan en el Valle de Toluca? Nosotros que estamos en medios. ¿15, 20? Sí, entonces, de plano, esa es una falta de orientación. Entonces, hacen que los estudiantes pues se frustren o pues terminen en otra cosa que no, para lo que no estudiaron, ¿no? Entonces, por solo citar un caso, ¿no? Pero ya ni siquiera derecho, contaduría, que son las más buscas, ¿no? Administración, y sociología ni lo pelan, ¿verdad? También, por cierto. ¿O tú cómo ves, Paco? Pues sí, eso pasa, desafortunadamente, te hacen estudiar, pagar una carrera y luego no hay empleo, ¿no? O sea, eso es lo más triste. ¿De qué sirvió que el esfuerzo de pagar la carrera si sales y no hay chamba, ¿no? Claro. Entonces, eso también es algo que tiene que mejorar el gobierno. Pero adelante, Ale, no tengas otro comentario. Sí. No, bueno, yo solo para retomar esto último que tú comentaste, hace poquito yo leía un artículo que sacó Viri Ríos, que me pareció bien interesante, en el que precisamente habla de ese gran mito, ¿no? Que además también es muy neoliberal, ¿no? De si tú estudias, te va a ir bien, ¿no? Fijo. Exacto. Y pues la realidad es que no, ¿no? Porque se encargaron de pues de hacer muy difícil la competencia, ¿no? Esa es la realidad. O sea, alguien que se gradúa, o sea, por más que le invierta y se especialice y se gradúe de ingeniería, etcétera, pues a lo más a lo que puede aspirar, pues es en realidad a trabajar, por ejemplo, aquí en San Luis, que hay mucha industria automotriz, en alguna de las plantas extranjeras, ¿no? Pero jamás en ellos poder montar algo, ¿no? O a lo mejor acaban muy subempleados, ¿no? Y bueno, sin hablar ya del tema de los salarios, ¿no? Que ahí, obviamente, también eso es algo que ha hecho muy distinto este gobierno. O sea, este gobierno tiene avances en materia laboral bien importantes y que combaten los estragos de las políticas que durante 30 años estuvieron realizando, ¿no? La precarización laboral, o sea, es claro, voltéenme a ver, instálense aquí, porque a mis trabajadores les tienes que dar 1/3 de lo que les tendrías que dar en cualquier otro país. Claro. Ya, ¿no? Si bien les da 1/3. Etcétera, pero pues ¿cuál es la calidad de vida de la gente, ¿no? Exacto. Pues acá se empiezan a hacer cosas distintas, ¿no? Se incrementa el salario mínimo, ¿no? Se empiezan a tocar los sindicatos, ¿no? Para ahí ir intentando su democratización y que los líderes sindicales verdaderamente representen a los trabajadores. O sea, es algo que ahí se está empezando a hacer, así como se está empezando a hacer un giro de timón hacia la inversión pública. Y ahí es cuando ahorita que viene el 24, pues qué necesario es que continúe un proyecto que le siga apostando a eso. Porque faltan muchas cosas por hacer, pero por primera vez se están haciendo, ¿no? Claro. En cambio, o sea, lo grave que sería regresar a quienes causaron esta situación, ¿no? Porque es ya, echar para atrás, pues lo mucho que hoy ya, y con mucho trabajo, ¿no? Enfrentándose a poderes económicos muy fuertes, ¿no? Y poderes fácticos, ¿no? De otras índoles. Sí. Y pues sería echarlo para atrás, ¿no? Entonces, yo sí creo que optando, pues obviamente, por quien continúe con este proyecto, con este tipo de líneas, ¿no? Se puede aspirar a que sí avancemos a una soberanía, ¿no? O sea, que sí avancemos a una autosuficiencia. Ok. ¿Tú cómo ves, Paco? ¿Vamos hacia una autosuficiencia? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría que fuéramos un poquito menos dependientes? No, pues yo creo que en todo tendríamos que volver a fortalecer todos los sectores de una forma con el gobierno. O sea, la iniciativa privada pues no debe dejar de existir y es necesaria en todos los países, la inversión y demás, pero sí una inversión también regulada y que servicios, pues, principalmente servicios básicos, sí los tenga el gobierno, eso siempre deben de tener. Por ejemplo, que sí existieran escuelas privadas,
Pero pues para los ricos, ¿no? Para los que quieren estudiar en su escuela privada con ellos y hacer ahí su grupito de fifís, ¿no? Pero pues para nosotros, que tengamos un lugar donde estudiar, que tengamos un lugar donde nos atiendan médicamente, que todos tengamos un servicio médico, luz, ¿no? Que en todo el país haya luz, porque todavía hay comunidades donde no hay luz, o sea, hay una marginación tremenda. Entonces, pues, al final sí se necesita tener, pues, más participación del Estado en todos los sentidos, más inversión estatal de la mano de la inversión privada, pero sí. La fuerza económica sí la debe de, para mí, regular el Estado de manera también bien hecha, ¿no? Sin caer en corrupciones y demás, que bueno, pues eso también es otro tema, mi buen Ismael. Sí, ¿no? El Estado presente debe estar presente, porque es lo que ellos quisieran que tuvieran por ahí un enclenque, payaso, guiñol, como lo fue Peña Nieto, y como ahora pinta que sería Xóchitl Gálvez. Pero bueno, si les parece, pasamos a ya